Y hoy hemos invitado a Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, y le damos la bienvenida a Alejandro, el día de hoy, a Salvador Guerrero Chiprés, que pusieron mal la pleca ahí, Salvador, y pero Salvador, de todas maneras, bienvenido el día de hoy. O sea, qué gusto me da escucharlos. El otro día yo caminando por la calle ahí por el Monumento de la Revolución, y me detiene una señora y me dice: oiga, usted es el presidente del Consejo Ciudadano, ¿verdad? Sí, yo soy. Es que lo veo mucho con los periodistas, donde está Álvaro Delgado y está Alejandro. Ah, órale, pues padrísimo. Pues para que veas lo importante que es este programa. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Al contrario, Salvador. El fin de semana fue terrible. Pues lo que vimos en redes sociales, el ataque contra un menor de edad, y es un problema que es muy serio en el mundo, no solamente en México, en el mundo es un problema muy serio. El ataque, el bullying contra menores de edad, que provoca pues mucho daño, ha provocado mucho daño durante mucho tiempo, pero ahora con las redes sociales eso ha tenido todavía pues tiene un mayor efecto, Salvador. Ustedes han trabajado sobre este tema ya de un tiempo a la fecha. Fíjate que tiene muchas aristas. En primer lugar, hay que decir que las redes sociales, se ha dicho, lo han mencionado analistas y expertos, que en buena parte transitan por las redes sociales pues una enorme cantidad de mensajes de odio, donde lo que está en el centro son formas de exclusión, formas de ofensa, formas de descalificación violenta, simbólica, verbal, etcétera. Eso ya está estudiado, está dicho. Segundo elemento, me parece que hay que reconocer que en ese contexto hay vulnerabilidades distintas. Y el Consejo Ciudadano ha trabajado mucho con el tema de niños, niñas y adolescentes. En concreto, tenemos una relación, por ejemplo, con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el Gabinete de Seguridad que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahí hemos planteado el tema del ciberacoso. Y el ciberacoso es un asunto que no aparece como delito. Lo que aparece como delito en el Código Penal, en el artículo 206, es el tema de la discriminación. Y el tema de la discriminación supone, y lo comento muy rápidamente, la posibilidad de imponer de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, y multa de 50 a 200 mil días al que por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, posición social, posición económica, y en particular, aquí subrayo, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entonces, el mensaje que vimos ese día y que ha sido motivo inclusive hoy de la alusión que hizo el presidente de la República respecto de su hijo, sí entraña una discusión central que la sociedad mexicana tiene que desahogar. Primero, está esa existencia, pues yo diría cuasi salvaje, de mensajes que implican la destrucción o el intento de destrucción de la reputación de una persona, de una empresa, y en concreto de los que son más vulnerables, que son mucho más jóvenes y que han constituido su identidad a partir de su relación con el mundo digital. Es diferente de personas que tenemos una cierta edad y que nos hemos constituido en el mundo material de otra manera, y eventualmente es mucho más importante el asunto, creemos nosotros, de la identidad digital. Entonces, aquí aparece ese tema. Entonces, el ciberacoso, ya convertido en una categoría que sí hemos investigado, que hemos desarrollado en reportes diversos, busca atemorizar, busca enfadar, difamar, humillar, a través de la difusión de fotografías o videos. Y en el caso también de la forma en que el ciberacoso es promovido, advertimos algo que ayer tuvimos una conversación por ahí en Twitter, algunas autoridades y algunos periodistas, que ustedes pueden comentarlo, donde estamos planteando que sí es necesario plantear el asunto de que algunos actores, voy a decir yo sospecho, creo que es una sospecha fundada, que hay algunas agencias de comunicación que están muy atentas a ciertas imágenes que pueden filtrarse por ahí, que pueden
utilizar después para difundir con algún tipo de mensaje que vaya dirigida precisamente a la explotación de una vulnerabilidad específica que ellos, en su óptica, consideran que es útil movilizar para tratar de agredir a alguien o a algunos, o una corriente de expresión o una corriente política. Entonces, me parece que eventualmente aquí podría haber un ejercicio, pues, profesional de lo que llaman algunos el BTL, Below the Line, ¿no? Hacer una especie de guerra contra la reputación de una persona, contra la imagen de una persona y aprovechar la vulnerabilidad relativa, objetiva o percibida de una persona, y al agredir esa vulnerabilidad están agrediendo a alguien a quien no pueden agredir directamente, en este caso el presidente de la República. Entonces existen varias hipótesis. Como sea, mientras esto se debate o hablamos de ello, hoy acudimos al Ministerio Público para acompañar a una persona que está planteando que precisamente puede haber una usurpación de identidad de alguien que se presenta como una empresa con un sello de un grupo muy profesional de compañeros, y que utilizando esa usurpación de identidad promueve precisamente esa estrategia que eventualmente pudo haber sido generada por una agencia que está buscando pues provocar, diría yo, al gobierno de la República o a su principal figura. Porque justamente, perdón Álvaro, Salvador Guerrero Chiprés se refiere justamente a la denuncia que interpuso, sin embargo, el día de hoy, y nos acompañó el Consejo. Y para nosotros era muy importante, no tanto por el tema en sí de la usurpación, porque eso pasa mucho en un medio, de repente sale una cuenta del Reforma y una cuenta de no sé, o sea, sale mucho eso, pero aquí el tema es que se utilizó una cuenta para engañar a personas y luego para atacar a un menor de edad, que es súper grave, no porque sea el hijo de quien sea el hijo, sino porque están usando a un menor de edad para tratar asuntos políticos y llevar asuntos políticos más adelante, mandarle un mensaje al presidente de México desde los que lo odian, pues es terrible. Terrible. A eso es a lo que se refiere Salvador Guerrero Chiprés en esta conversación. Perdón, señor Delgado, quería abundar esa parte. Es muy importante, Alejandro, pero también en el tema, qué bueno que aludes, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, al delito que comete un individuo cuando genera pues agresiones, en este caso contra un menor de edad, pero también hay en México, pues hay una ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y no solamente hay esa ley en México, sino que la ONU también establece con toda claridad la protección a niñas, niños y adolescentes ante este tipo de violencia. Pero yo quisiera preguntarte, Salvador Guerrero Chiprés, si este tipo de ataques, porque no se les puede llamar de otra manera, a las burlas, a la discriminación por el aspecto de un niño, puede encuadrarse en la libertad de expresión que consagra la Constitución. Te lo pregunto porque un abogado, Gerardo Carrasco, escribió ayer en su cuenta de Twitter: no es la oposición ni la derecha, son personas comunes que en redes sociales hablan de la obesidad de un niño. Aunque pueda ser ofensivo para algunos, están en todo su derecho. Se llama libertad de expresión. Bueno, evidentemente hay abogados que querrán decir eso y querrán desconocer la posibilidad de que corresponda a esa intención como una manipulación orquestada por un organismo político, por una agencia de comunicación que trabaja para ese organismo político. Ese abogado, al decir eso, está desconociendo esa hipótesis que es perfectamente realista. Número 2, por supuesto que todos los derechos tienen límites. Si solo existiera el derecho a la libertad de expresión, no existiría toda la normativa que tiene que ver con los derechos ARCO, que a su vez están protegiendo
el derecho que todos tenemos a nuestros datos personales, que tiene que ver también con el derecho a nuestra propia imagen, el derecho a nuestra privacidad. Así que la libertad de expresión también tiene límites. Inclusive, derivado de esta discusión y la relación entre el derecho a la protección a los derechos ARCO, que son los datos personales, y la libertad de expresión, hay no solo la lista de los que son los datos personales, sino también hay una reflexión acerca de que hay instituciones que se dedican precisamente a defender la posibilidad de que uno solamente con consentimiento, solamente si existe el consentimiento, se pueden utilizar información personales sobre una persona, incluida su propia imagen, sea delgado o gordito, de lo que se trate. Entonces, sí existe una norma y, por supuesto, el señor abogado omite decir que el derecho a la libertad de expresión también no es absoluto, como no lo es ningún derecho. Entonces, eso es parte de un litigio, pero por lo pronto sí es posible, si hubiera la intención y la voluntad jurídica y política de algunas personas, reivindicar el hecho de que aquí hay una violación eventual al artículo 206 del Código Penal local que se refiere al capítulo de la discriminación, delito contra la dignidad de las personas. Entonces, sí hay límites a la libertad de expresión y uno de esos límites es la dignidad de las personas. Tan es así que inclusive de manera generalizada, actualmente el 90% de las publicaciones de presuntos responsables de delitos se presentan con una venda en los ojos, una venda negra, para evitar que se relacione directamente una persona con el presunto delito que se dice que cometió. Entonces, ya existe en la práctica de los medios convencionales y no convencionales esa cobertura de una parte de la imagen, inclusive de los presuntos responsables. Entonces, está aquel hecho de que aquí ni siquiera se le concedió la protección de eso básico. Entonces, sí existe la posibilidad de reclamar si hubiera esa voluntad. Y por otro lado, lo que hay que decir es que es un problema mayúsculo. En cierta forma, es su muchacho, en este caso el hijo del presidente, que nos permite traer a colación el asunto de la enorme vulnerabilidad, insisto, de muchísimos menores de edad que constituyen su identidad a partir de su relación con el mundo digital, que es para ellos mucho más importante que para muchos de nosotros, por edades o por cultura o por una forma de interrelacionarnos con lo público. Así que ahí hay algo mucho más vulnerable. Si a una persona, inclusive algunos políticos muy acreditados, a veces se ven obligados a responder en Twitter, ¿qué pasará con el ciberbullying? Con ese bullying que tiene como origen el mundo digital y que se dirige prácticamente a destruir a una persona y que puede ocasionar que esa misma persona se halle en una situación de angustia, de depresión o de depresión profunda. Y ha habido casos de intento de suicidio a nivel global y local que tienen relación precisamente con el ciberbullying. Entonces, sí es algo que plantea vulnerabilidad, que plantea la vulneración de un artículo específico del Código Penal y, por supuesto, un abogado que simpatiza con el daño que se le está haciendo puede tener la tentación de decir que no hay problema, ¿verdad? Pues claro. Ahora, por otro lado, está el hecho mismo, ya fuera de, digamos, del caso de que se trata de la persona que se trata de un menor de edad relacionado con el presidente de México en ese momento, sino el hecho de que la cuenta esta haya sido manejada con mucha inteligencia, porque lo que hacen es durante un largo periodo compartir simplemente notas de sin embargo, por ejemplo, como lo hace una cuenta normal de sin embargo, comparten ellos contenido de sin embargo, juntan un grupo muy puntual de seguidores, en este caso casi 8,000, y luego lanzan un ataque en contra del menor de edad, el que resulta ser el hijo del presidente. Es decir, hay una estrategia armada, diseñada, que se expresó ahí en esto, pero que seguramente detrás de eso lo que nos dice es que pues hay alguien operando, 1 o 10 o 50, con dinero de quién sabe, y ahí es donde la autoridad tendría que tener prisa en decir, a ver, no es por la persona que fue agredida, sí es por él principalmente, pero en el fondo es por todos los demás que pueden ser agredidos por una estrategia como esta que buscó y logró generar una tendencia cometiendo delitos, lo cual es terrible. Bueno, vamos a pensar aquí en dos cosas. Recordemos que en el mundo, después de lo que ocurrió en Nueva York y las Torres Gemelas, comenzamos a familiarizarnos con el término sleepers,
que eran individuos árabes de una conciencia anti-estadounidense que se introducían como parte de la comunidad neoyorquina o de Washington, y a partir de esa familiarización establecían confianza y eran parte de la comunidad, y de pronto ante una llamada de lo que sus líderes consideran que debería hacerse un atentado terrorista, entonces pasaron de sleepers, de estar dormidos, a estar activos. Vamos a suponer que hay cuentas sembradas ahí, vamos a suponer que hay 10, 100, 1000, 10,000 cuentas que se llaman como los medios, que ya están trabajando 8, 10,000, 20,000 seguidores, y que en algún momento, después de estar simplemente pasando notas legítimas profesionales de periodistas profesionales, sacan una como esta, que pudiera no ser una nota, o que está presentada de manera tal que se convierte en un obús contra algunas personas que forman parte del gobierno. Entonces pasan de cuentas sleepers a cuentas activas, de ser cuentas que legítimamente estaban moviendo, digamos, información equilibrada, a mover información que es prácticamente una provocación, y también incluye en esa provocación la violación de un delito y por lo tanto de un bien jurídico sustentado en la normatividad. Entonces estamos ahí en una cuestión, en una hipótesis que tenemos que pensar. Y por supuesto, el segundo punto que tú planteas, Alejandro, a la autoridad le debería urgir también ser capaz de investigar todos estos temas. Es algo que nosotros estamos promoviendo en una mesa en que participamos, donde está el Senado y están diputados, acerca del tema de la ciberseguridad, que incluye una cantidad enorme de vulnerabilidades sobre las cuales tenemos que dialogar como sociedad y pasar de una etapa, así como hablamos del capitalismo salvaje alguna vez, pues de la utilización salvaje de las redes sociales, donde todo el mundo puede decir lo que sea, inclusive destruyendo la reputación y el estado anímico de una persona. Y más aún, Salvador Guerrero Chiprés, en un contexto de una muy fuerte disputa política y sobre todo hacia una elección tan enorme que habrá en 2024. Hay que prevenir, porque esto puede efectivamente desbordarse y generar una situación que rebase la confrontación que es normal en política, dentro de los márgenes de la democracia y de la constitución y de las leyes, pero esto puede efectivamente no solamente viciar esa deliberación pública, sino generar delitos y sobre todo a sectores muy vulnerables. A mí lo que me parece que es grave es cómo se ataca, cómo hay campañas de odio y cómo hay violencia contra niños y adolescentes, contra menores de edad en general, solamente por tener una vinculación con un político o con una política. En este caso del presidente López Obrador, pero puede ser el caso de cualquiera en cualquier lugar del país. Bueno, hay dos puntos. El primero es que estamos ante la precampaña más larga de la historia del México independiente, porque esa es una situación que vamos a llegar hasta, estamos hablando de que octubre del 2023 ya tendremos candidatos formalmente, ¿no? Más o menos, si no calculo mal el tema de los periodos. Entonces, una precampaña larguísima que va a suscitar muchísimas condiciones en las cuales la disputa de muchos niveles, de muchas calidades, pues se dé en un plano en el que ya lo sabemos desde hace unos 10 años, inclusive podemos ver videos donde hay pues material literalmente sicario. Si hay una persona que martiriza a otra o se hace abrir el corazón, el pecho entero y después masticar el corazón de una persona, de esos videos literalmente sicarios, a videos que son de guerra sucia, a videos que son de daño reputacional, a una cantidad de mensajes que se pueden circular por esas vías. Por supuesto que tu advertencia es completamente legítima y tiene sentido común. Aquí como sociedad tenemos que comenzar a construir nosotros, por supuesto en compañía de las autoridades, de organismos de la sociedad civil que estén vigilando qué pasa con la calidad del debate en Internet. Y eso se refiere a todos, eso incluye a todos los actores políticos sin excepción, de la misma manera que a los periodistas, porque también ocurren cosas increíbles. Se puede difamar a una persona, se puede intentar destruirla,
Si una persona, imagínate, no tiene prácticamente conexión con el mundo digital y lo que de ella se publica es que si es parte del crimen organizado, falsamente, si es parte del sexo servicio, falsamente también, si es parte de cualquier actividad aparente o realmente delictiva, aunque no lo sea, y mientras ocupa el tiempo para desmantelar la calumnia, ¿qué es lo que ocurre, no? Entonces se ha dicho que es muy fácil calumniar a una persona, pero es muy difícil recoger pues los daños que se le ha causado a esa persona. Entonces sí tenemos todos que entrar en un diálogo, ojalá que esto podamos seguirlo platicando en los meses siguientes, porque es algo vital, la calidad del debate, la forma en que la esfera pública se constituye en su parte más sana, en su parte más elaborada, sofisticada, en una forma de reproducir la comunidad, o que su parte más baja, su parte más grosera, su parte más burda se constituye en una manera de destruir la posibilidad de que esa comunidad llegue y lleve a buen término un proceso que necesariamente va a ser complejo, que va a ser difícil y que va a tener pues muchos subes y bajas como la fortuna del prestigio y de la reputación. Caray, sí, es un tema, son temas que van a estar muy presentes y por supuesto, si tú nos lo permites, Salvador, vamos a seguir platicando al respecto. Por lo pronto que ya hay un cauce jurídico para que se identifique a quienes son los autores de esta trama y por supuesto que haya consecuencias. Muchísimas gracias, Salvador. Buenas tardes, hasta luego, que esté muy bien. Bye. Gracias. Hasta luego.